En la cena, mi hijastro dijo, «Eres un perdedor». Pero mi papá no lo es. Mi esposa no dijo nada. Yo me quedé callado. Una semana después, él no tenía trabajo, ni coche, ni lugar donde vivir. Esa noche, mi esposa me llamó presa del pánico. En el salón parroquial de la iglesia, mi hijastro se puso de pie, con la cara roja, y gritó, «Él arruinó mi vida». No alcé la voz. Simplemente deslicé una carpeta manila sobre la mesa plegable. La habitación se quedó en un silencio absoluto. Soy Ray Mercer, tengo 57 años, nací y me crié en el lado sur de Fort Wayne, Indiana. He transportado carga para UPS la mayor parte de mi vida adulta, turnos nocturnos, madrugadas. Ese tipo de trabajo donde tus manos permanecen un poco secas y agrietadas, sin importar cuánta crema uses. No soy ostentoso. Nunca lo he sido. Me gusta mi café negro, mi camión limpio y mis facturas pagadas a tiempo. Soy el tipo que aparece cuando la bomba del sumidero se rompe, o cuando alguien necesita que lo lleven a las 2 de la mañana. Y durante mucho tiempo, eso fue suficiente. El salón parroquial olía a chili de olla de cocción lenta y a café que había estado demasiado tiempo en el calentador. Había platos de papel y tenedores de plástico. El hijo de alguien había derramado un poco de ponche de frutas cerca del perchero. Podía escuchar el suave zumbido de los viejos ventiladores de techo, a pesar de que era enero y hacía un frío helado afuera. El invierno de Indiana tiene una forma de calarte hasta los huesos, ese tipo de frío que te hace sentir más viejo de lo que eres. Braden, mi hijastro, estaba de pie a unos 3 metros de mí, con los hombros cuadrados como si quisiera pelear. 26 años, delgado, buen cabello, buenos dientes, el tipo de chico al que le han dicho toda su vida que tenía potencial, y que usaba esa palabra como si con ella se pagara el alquiler. No tienes derecho a actuar como si fueras la víctima, dijo, lo suficientemente alto para que toda la sala lo escuchara. Me quitaste todo, mi coche, mi teléfono, mi apartamento. Tú. Yo no me llevé nada, dije con calma. Mi voz me sorprendió incluso a mí. No temblaba. No estaba enojada. Simplemente estaba equilibrada. Dejé de pagar por cosas que, en primer lugar, nunca fueron mi responsabilidad pagar. Braden miró a Sharon, mi esposa, como un niño que busca un árbitro. Sharon estaba junto a la urna de café, con las manos envueltas alrededor de un vaso de poliestireno como si fuera la única cosa sólida en el mundo. Ella no dijo una palabra. Había estado haciendo eso mucho últimamente. Ese día en el salón no fue el comienzo de mi historia. Fue el final de un largo y silencioso camino. Pero si quieren entender por qué una sala llena de gente de la iglesia se quedó en silencio por una carpeta manila, tienen que volver conmigo a la mesa de la cena donde aprendí cuánto valía mi silencio. Era un viernes por la noche, el tipo de noche en que Fort Wayne se siente medio dormido, pero las carreteras siguen ocupadas. Acababa de terminar un viaje y Sharon me envió un mensaje de texto, Texas Roadhouse. 6:30, Braden viene. Por favor, no empieces nada. Esa frase, por favor no empieces nada, ya me tenía con el estómago apretado, porque yo no había empezado nada en años. Me había estado tragando las cosas. Eso es lo que había estado haciendo. Texas Roadhouse estaba situado en una franja comercial que se parecía a cualquier otra del Medio Oeste. Un gran estacionamiento, letreros brillantes, y el olor a comida frita que flotaba en el aire frío cada vez que se abría la puerta. El viento era desagradable, cortando de lado a través del lote. Pude sentir cómo se colaba bajo mi cuello mientras entraba. Adentro, el ambiente era cálido y ruidoso. Música country, camareros zigzagueando entre las mesas con cestas de pan, gente riendo, el tipo de lugar donde se supone que debes relajarte. Sharon ya estaba allí con su forro polar gris, el pelo recogido hacia atrás, y esas líneas de cansancio alrededor de los ojos que yo solía pensar que eran dulces. Braden estaba sentado frente a ella con una sudadera nueva, zapatillas caras, tecleando en su teléfono como si el mundo llegara tarde por su culpa. Apenas levantó la vista cuando me deslicé en la cabina. «Hola», dije. «Hola», respondió Sharon rápido, como si estuviera marcando una casilla. Braden no dijo nada. Solo sonrió con arrogancia y siguió desplazándose por la pantalla. Un camarero nos trajo los menús. Yo no necesitaba uno.
Siempre pedía lo mismo, solomillo, papa al horno, ensalada de acompañamiento. A Sharon le gustaban los chicken critters. Braden pidió algo con extra de tocino, como si estuviera orgulloso de ello. Al principio, fue una charla trivial. Sharon preguntó sobre mi ruta. Dije que las carreteras estaban resbaladizas cerca de Barsab. Braden habló sobre alguna oportunidad que tenía con un amigo, algo en línea, algo grande. Entonces Sharon preguntó suavemente, ¿supiste algo de tu papá esta semana? Fue entonces cuando Braden se reclinó hacia atrás, como si hubiera estado esperando ese momento. Sí, dijo, lo suficientemente alto como para que la mesa de al lado probablemente pudiera oírlo. A papá le va genial. Acaba de conseguir un nuevo contrato de arrendamiento. Un lugar bonito. Y tiene una nueva mujer. Me miró con esa expresión de estar a punto de decir algo que había estado guardando. Los ojos de Sharon se dirigieron rápidamente hacia mí, y luego bajaron a su vaso de agua. Braden se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber lo que dijo papá? Dijo que no puede creer que mamá se haya conformado con menos. Sentí el calor subir por mi cuello. No era rabia exactamente, más bien humillación, como si alguien hubiera vertido refresco tibio por mi columna vertebral. Sharon susurró, Braden. Él la ignoró con un gesto de la mano. No, hablo en serio. Mamá actúa como si esta fuera una pequeña familia feliz, pero vamos. Me miró directamente y lo soltó tan claro como una bofetada. Eres un perdedor. Pero mi papá no lo es. La palabra perdedor quedó flotando en el aire. Por un segundo, todo lo que pude escuchar fue un tenedor raspando contra un plato en algún lugar detrás de mí. El tintineo del hielo en el vaso de alguien. La canción country de fondo. La vida siguiendo su curso. Miré a Sharon. Esperé. Ella ni siquiera levantó la vista. Miraba fijamente su vaso de agua, como si contuviera instrucciones sobre qué hacer. Ese silencio, el de ella, golpeó más fuerte que las palabras de Braden. Podría haber estallado en ese momento. Podría haberme levantado y salido. Podría haber dicho algo hiriente. Pero no lo hice, porque había pasado años siendo el hombre que mantenía las cosas en calma. El hombre que absorbía los bordes ásperos para que todos los demás pudieran seguir sonriendo. Así que hice lo que siempre hacía. Me quedé callado. Recogí mi menú como si lo necesitara. Respiré por la nariz. Me dije a mí mismo, no hagas una escena. No les des una razón para pintarte como el malo. Braden sonrió como si hubiera ganado. Sharon finalmente murmuró, vamos a comer, y yo asentí como si no me acabaran de destripar en una cabina bajo letreros de cerveza de neón. Pero por dentro, algo cambió. No de una manera dramática de película, más bien como un tornillo que se afloja. Algo que había estado manteniendo todo unido, en silencio, comenzaba a ceder. Cuando salimos, el viento nos golpeó de nuevo en el estacionamiento. Sharon caminaba adelante, con los brazos cruzados fuertemente. Braden desbloqueó su coche, un sedán de último modelo con llantas brillantes que trataba como si fuera un trofeo. El mismo coche por el que yo había firmado porque su crédito estaba arruinado. El mismo coche que yo había asegurado. El mismo coche que le había visto conducir como si no le importara si vivía o moría. Ni siquiera me dio las buenas noches. Simplemente se subió y arrancó chillando las llantas, como si las reglas no se aplicaran a él. Sharon se subió a mi camioneta. Mi vieja Silverado estaba limpia, no era lujosa, pero era sólida. La mantenía así. La cabina olía a café y a un leve toque de aceite de motor. Mi vida en dos aromas. Condujimos en silencio durante unos kilómetros. El calentador soplaba aire caliente sobre mis manos en el volante. Finalmente, Sharon dijo, él ha pasado por mucho. Solté un suspiro. Yo también. Ella no respondió. En un semáforo en rojo, la miré. ¿Crees que eso estuvo bien? ¿Lo que dijo? Ella miró fijamente hacia adelante, con la mandíbula tensa. Dey, por favor. Estoy cansada. No quiero pelear. Ese era su don. El silencio. Siempre silencio cuando importaba.
Volví a mirar a la carretera. La luz cambió. Seguimos conduciendo. Cuando llegamos a casa, fui a la cocina y miré la pequeña pila de correo en el mostrador. La factura de la luz, cupones de Meijer, una oferta de tarjeta de crédito, vida normal. Nada en esa pila parecía una traición, pero así es como se sentía. Sharon fue al dormitorio sin decir otra palabra. La puerta hizo clic suavemente detrás de ella. Me quedé allí solo en la cocina, con el zumbido del refrigerador y el leve murmullo de la televisión en la sala de estar, algún tipo del clima hablando sobre la sensación térmica. El sonido era constante, casi relajante. Y en ese sonido constante, finalmente admití algo que había estado esquivando durante años. No solo me estaban faltando al respeto. Me estaban utilizando. Porque Braden no me llamó perdedor de la nada. Me llamó así porque sabía que yo lo aceptaría. Porque sabía que yo seguiría pagando por lo que mantenía su vida cómoda. Porque había visto a su madre mirar hacia otro lado cada vez que cruzaba una línea. Y había aprendido que no había consecuencias. No reales. Esa noche, después de que Sharon se durmió, abrí el cajón del pequeño escritorio junto al pasillo. El cajón de los papeles importantes. No lo había tocado en meses. Dentro había títulos, tarjetas de seguro, recibos que no podía tirar porque una parte de mí todavía creía que alguien podría decir algún día, «Wow, Ray, realmente hiciste mucho». Saqué la carpeta del coche de Braden, mi nombre en el papeleo, mi firma en el préstamo, mi responsabilidad. Me senté a la mesa de la cocina con esa carpeta y la casa tranquila a mi alrededor. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí como un perdedor. Me sentí como un hombre que había terminado. A la mañana siguiente, me desperté antes de mi alarma. Eso no era inusual. Había estado haciendo rutas nocturnas durante tanto tiempo que mi reloj biológico no confiaba en el sueño. Pero esta vez, no me di la vuelta para revisar mi teléfono en busca de llamadas perdidas o mensajes de Braden. Simplemente me quedé allí y escuché la casa. El horno se encendió con un gemido bajo. En algún lugar de la cuadra, una camioneta arrancó y se alejó traqueteando. La respiración de Sharon era uniforme a mi lado, vuelta hacia la pared. Me levanté en silencio y fui a la cocina. El suelo estaba frío bajo mis pies. Me serví una taza de café, negro como siempre, y me senté a la mesa donde había extendido los papeles de Braden la noche anterior. La luz del día hacía que todo fuera más claro, menos dramático, más honesto. No estaba enojado. Eso me sorprendió. Lo que sentía era algo más cercano a la claridad, esa que obtienes después de un largo viaje cuando finalmente ves la señal de salida que has estado esperando. Abrí la carpeta Manila de nuevo. Título del coche, mi nombre, limpio y claro. Página de declaraciones del seguro, mi dirección, mi número de póliza. Plan telefónico, cuenta familiar, 5 líneas, la mía pagando por todas ellas. Contrato de la unidad de almacenamiento, mi firma, mi cuenta corriente. Anexo del contrato de arrendamiento del apartamento, yo listado como CEO firmante, la parte responsable. No era una sola gran cosa. Era una muerte lenta por 1000 pequeños retiros mensuales. Pensé en los años pasados. Las excusas siempre habían sonado razonables en ese momento. Solo hasta que se recupere. Solo hasta que su crédito mejore. Solo hasta que las cosas se calmen. Nunca lo hicieron. Alrededor de las 10, me puse una chaqueta y conduje hasta el VFW, veteranos de guerras en el extranjero. El estacionamiento estaba medio vacío, con parches de nieve sucia apilados a lo largo de los bordes. Adentro, olía a café viejo y a limpiador de pisos. El camarero me asintió. Le hice un gesto con la mano y tomé asiento en una mesa cerca de la ventana. Lucramer entró unos minutos después. Su caminar era lento pero constante. Camionero retirado, cabello blanco cortado al ras, manos como bloques de cemento. Había sido representante sindical cuando me contrataron por primera vez, el tipo de persona que podía silenciar una habitación simplemente aclarándose la garganta. «Te ves fatal», dijo, dejándose caer en la silla frente a mí. «Me siento mejor de lo que me veo», dije. Arqueó una ceja. «Eso es nuevo».
Le conté sobre la cena. Sobre la palabra perdedor. Sobre Sharon mirando su agua como si fuera más seguro que mirarme a mí. Lu no interrumpió. Simplemente escuchó, con los dedos envueltos alrededor de su taza. Cuando terminé, asintió una vez. ¿Sabes por qué eso dolió tanto? Porque era verdad, dije, medio bromeando. No, dijo. Porque tú ayudaste a enseñarle que podía decirlo. Eso cayó pesado. Miré mis manos. No quiero hacer estallar todo. Lu se recostó. Day, no estás hablando de hacer estallar nada. Estás hablando de salir de la zona de explosión. Exhalé. Si dejo de pagar las cosas, él va a caer duro. Lu me miró a los ojos. No lo estás castigando. Estás deteniendo el encubrimiento. Hay una gran diferencia entre ser cruel y negarse a mantener a alguien cómodo mientras te falta al respeto. Dejé que eso se asentara por un momento. ¿Qué pasa con Sharon?, pregunté. Lu se encogió de hombros. Ella tendrá que decidir si el silencio es lealtad o cobardía. En el camino a casa, sus palabras se quedaron conmigo. Detener el encubrimiento. Así es como se sentía. Como si hubiera estado alisando grietas que necesitaban ser vistas. No hice nada ese día. Eso era importante para mí. Sin movimientos impulsivos, sin llamadas telefónicas dramáticas. Fui a la tienda de comestibles, llené el tanque de la camioneta, llegué a casa y doblé la ropa como si fuera cualquier otro sábado. Sharon me observaba con atención, como si pudiera sentir que algo había cambiado pero no quisiera preguntar. Esa noche, dijo, has estado callado. Casi me reí. Callado. Eso era irónico. He estado pensando, dije. Ella asintió. ¿Sobre anoche? Sobre muchas noches, dije. Sobre de que soy responsable y de que no. Su mandíbula se tensó. Ray, por favor no empieces a hacer las cosas más difíciles. Braden ya está luchando. La miré, y luego realmente la observé. Yo también. Ella abrió la boca, luego la cerró. Silencio otra vez. Me fui a la cama temprano. El sueño no llegó fácil. El domingo por la mañana, me senté de nuevo a la mesa de la cocina con un bloc de notas legal y comencé a escribir cosas. No como una lista de objetivos, sino como una lista de verificación. Fechas, números de cuenta, que requería aviso, que requería firmas, que era mío para decidir. No estaba enojado. Estaba siendo cuidadoso. Le envié un mensaje a Braden. Solo uno. Oye, a partir del próximo mes, ya no cubriré el seguro del coche ni el plan telefónico. Te daré las fechas exactas para que puedas hacer el cambio. Esto no es una pelea, solo un aviso. Él no respondió de inmediato. Le envié otro mensaje a Sharon, copiándola. Estoy estableciendo algunos límites en torno a las finanzas. Necesito que sepas que esto no se trata de control. Se trata de respeto. Ese mensaje se quedó sin leer durante horas. Por la noche, Braden finalmente respondió, ¿hablas en serio? Escribí de vuelta, sí. 3 puntos aparecieron, desaparecieron, aparecieron de nuevo. Wow, supongo que ya sé dónde estoy parado. Miré la pantalla, esperando la familiar punzada de culpa. No llegó. En cambio, sentí algo firme asentarse en mi pecho. No alivio exactamente, más bien alineación. Mis acciones alineándose con lo que me había estado tragando durante años. Esa noche, Sharon lo intentó una vez más. Estás exagerando, dijo desde la puerta del dormitorio. Él no lo dijo en ese sentido. No levanté la vista mientras me ataba las botas. Dijo exactamente lo que quería decir. Ella cruzó los brazos. Vas a avergonzar a esta familia. Me puse de pie. No, voy a dejar de fingir. Ella me miró como si estuviera viendo a un extraño. Tal vez lo estaba. Cuando salí para mi ruta nocturna, el aire afuera era nítido y limpio. Respiré hondo antes de subir al camión. La luz de la cabina se encendió, luego se apagó. Mientras salía a la carretera, mi teléfono vibró.
Un mensaje de texto de Braden. Si haces esto, no esperes que Sharon te perdone. Lo leí una vez, luego puse el teléfono boca abajo en el portavasos. Por primera vez en años, conduje hacia la noche sin cargar el peso de otra persona. Y sabía en el fondo que, una vez que dejara de pagar por la ilusión, la verdad iba a volverse ruidosa. El lunes llegó gris y tranquilo, el tipo de mañana de invierno donde el cielo parece que aún no se ha decidido. Dormí unas horas después de mi ruta, luego me desperté con el sonido de Sharon moviéndose por la casa, abriendo y cerrando gabinetes un poco más fuerte de lo necesario. No dije nada. Ella tampoco. Para el mediodía, estaba de vuelta en la mesa de la cocina con mi bloc de notas. Lo había consultado con la almohada, lo había repensado 2 veces en mi cabeza, y ahora era el momento de hacer la parte aburrida, la parte que realmente importa. Esto no se trataba de venganza. Se trataba de procedimiento. La primera llamada fue a la compañía de seguros. Había estado con ellos más de 20 años, tiempo suficiente para que la mujer en la línea reconociera mi nombre. Rey Mercer, dijo, tecleando. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Necesito eliminar un vehículo de mi póliza, dije. Efectivo el próximo ciclo de facturación. También necesitaré una confirmación por escrito enviada a mi correo electrónico. No hay problema, dijo. Solo para confirmar, ¿es el sedán 2020? Ese mismo. Ella hizo una pausa. ¿Ese vehículo es conducido actualmente por su hijastro? Dije, yo le notificaré. Está bien, dijo ella, con tono profesional. Está usted en todo su derecho. Esa frase, en todo su derecho, se sintió como una pequeña mano en mi hombro. Lo siguiente fue el plan telefónico. Lo mismo. Sin gritos, sin discursos, solo fechas y confirmaciones. Pedí la hora exacta en que terminaría el servicio para que Braden no pudiera alegar que lo tomé por sorpresa. Luego, la unidad de almacenamiento. Conduje hasta allí en persona, con el viento cortando a través de mi chaqueta mientras cruzaba el lote. El gerente era un chico joven con ojos cansados. Le mostré mi identificación y el contrato. Necesito programar una ventana de acceso supervisado para el usuario secundario, dije. Y después de eso, quiero que cambien el código de la cerradura. Él asintió. Pasa todo el tiempo. Eso me sorprendió. Todo el tiempo. A media tarde, mi lista estaba marcada a la mitad. Me sentí agotado, pero no con náuseas como esperaba. Más bien como si hubiera pasado el día limpiando un garaje. Polvoriento, cansado, pero trabajo honesto. Braden finalmente llamó alrededor de las 4. ¿Qué demonios es esto?, espetó. Mi compañía de seguros acaba de enviarme un correo. Te dije que te daría aviso, dije. Me estás jodiendo, dijo. Sabes que necesito el coche para el trabajo. Necesitas seguro para conducirlo, dije. Esa parte ya no me corresponde a mí. Estás haciendo esto para castigarme. Me recosté en mi silla y miré la marca de roce en la pared de la cocina. Estoy haciendo esto porque he terminado de pagar por cosas por las que se me falta el respeto. Hubo un momento de silencio. Luego se rió, agudo y amargo. «Guau, ¿así que realmente estás eligiendo esta batalla?» «No», dije. «Tú la elegiste cuando me llamaste perdedor». Maldijo y colgó. Me quedé sentado allí por un momento, con el teléfono todavía en la mano, el corazón latiendo más fuerte de lo que me gustaba. Ahí estaba, la parte que había estado temiendo, el momento en que la duda intenta colarse. Casi lo llamé de vuelta. Casi. En cambio, tomé la última cosa en mi lista, el contrato de arrendamiento del apartamento. Este tomó más tiempo. Llamé a la oficina de administración de la propiedad y expliqué que era un CEO firmante que necesitaba retirarse de acuerdo con los términos del contrato. La mujer me envió un formulario por correo electrónico y me explicó el proceso. Él necesitará calificar por su cuenta o proporcionar un nuevo garante, dijo. Hasta entonces, emitiremos un aviso. Entendido, dije. Imprimí el correo electrónico y lo deslicé en la carpeta con el resto. Esa noche, Sharon finalmente habló. «Realmente lo has hecho», dijo,
parada en la puerta, con los brazos cruzados. Lo estoy haciendo, corregí. Ella negó con la cabeza. Me llamó llorando, Ray. La miré. ¿Mencionó lo que me dijo? Ella miró hacia otro lado. ¿Sabes cómo se pone cuando está estresado? Yo también, dije. Solo que yo no tengo un pase libre por ello. Su voz se elevó. Estás haciendo que entre en pánico. Mantuve la mía baja. Tiene 26 años. Ella me miró como si no me reconociera. Tal vez no lo hacía. Esa noche, el pánico de Braden comenzó a aparecer en pedazos. Primero, un mensaje de texto: mi jefe dice que llego tarde otra vez porque no tengo transporte. Luego otro: el almacenamiento dice que solo tengo 2 días para sacar mis cosas. Luego: ¿estás feliz ahora? No respondí. 2 días después, recibí una llamada de un número que no reconocía. Era la oficina del apartamento. Señor Mercer, dijo la mujer, su hijastro no cumplió con los requisitos de recalificación. Hemos emitido un aviso. Solo para mantenerlo informado. Gracias, dije. Esa misma tarde, vi el coche de Braden estacionado torcido en nuestra entrada, con un aviso naranja brillante metido bajo el limpiaparabrisas, sin seguro. No me sentí engreído cuando lo vi. Me sentí cansado. Más tarde esa noche, Sharon se sentó en el borde de la cama y dijo en voz baja: no tenías que dejar que llegara tan lejos. Apagué la lámpara. Llegó tan lejos hace mucho tiempo. Simplemente dejé de fingir que no lo había hecho. Una semana después de la cena, las consecuencias terminaron de alinearse. Braden perdió su trabajo. Nada dramático, solo política de asistencia y sin excusas aceptadas. El coche desapareció por la mañana, remolcado legalmente después de estar sin seguro en la calle. Su teléfono se apagó. La unidad de almacenamiento se cerró con llave. Sin trabajo, sin coche, sin lugar donde vivir. Me paré frente al fregadero de la cocina esa mañana, viendo el vapor salir de mi café, y sentí algo retorcerse en mi estómago. No arrepentimiento, no satisfacción. ¿Responsabilidad? Entonces llegó el correo. Entre los folletos y las facturas había un sobrecertificado con mi nombre, con el logotipo del banco en la esquina. Firmé por él, lo puse sobre la mesa y me quedé mirando. No había abierto una cuenta nueva en años. Rompí el sello y leí la primera línea. Nos ponemos en contacto con usted con respecto a la actividad reciente en su cuenta. Mi pecho se enfrió porque, independientemente de lo que Braden hubiera perdido esa semana, tenía el presentimiento de que estaba a punto de enterarme de que él no había sido el único gastando mi nombre, como si fuera el suyo. No abrí el sobre de inmediato. Me quedé allí en la mesa, con los dedos descansando en el borde del papel como si pudiera morderme si me movía demasiado rápido. Sharon estaba en la ducha. La casa zumbaba como siempre lo hacía. El refrigerador, el horno, el leve tic-tac del reloj de pared, sonidos ordinarios. El tipo que generalmente significa que todo está bien. Abrí el sobre con el pulgar y saqué la carta. Era de nuestra cooperativa de crédito. Educada, profesional, el tipo de lenguaje que finge que no pasa nada malo mientras dice en voz baja que todo lo está. Se estaban comunicando sobre la actividad reciente en una cuenta bajo mi nombre. Una línea de crédito de tienda abierta hace 3 meses. Saldo al máximo, pagos atrasados. Me senté. La leí de nuevo, más lento esta vez. Las fechas coincidían con las noches que yo había estado en la carretera. Noches en que Sharon decía que solo estaba cansada. Noches en que Braden había estado resolviendo cosas. Revisé la letra pequeña. La solicitud tenía mi número de seguro social, mi dirección, mi número de teléfono, pero no mi firma. Mis manos finalmente comenzaron a temblar. Cuando Sharon entró en la cocina, con una toalla envuelta alrededor de su cabello, echó un vistazo a mi cara y se detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó. Deslicé la carta sobre la mesa. Ella la tomó, la hojeó, y luego me miró como si acabara de acusarla de algo inconfesable. ¿Qué es esto? Eso es lo que yo pregunto, dije. Ella suspiró y dejó la carta. Day, no saques conclusiones precipitadas.
¿De quién es esta tarjeta de tienda, Sharon? Ella vaciló. Solo una fracción de segundo, pero después de años de transportar carga, había aprendido a detectar una pausa que importaba. No es nada, dijo. Braden necesitaba ayuda. Solo algo para que pudiera salir adelante. Usaste mi nombre. Ella cruzó los brazos. Siempre lo ayudas. Me puse de pie. Mis rodillas se sentían débiles, pero mi voz no. Ayudar no significa mentir. Ayudar no significa abrir cuentas a mis espaldas. Ella miró al suelo. No pensé que te importaría. Esa frase cayó más pesada que cualquier insulto que Braden me hubiera lanzado. No pensé que te importaría. Ella lo repitió más suavemente, como si eso lo hiciera mejor. Nunca dices que no. Algo se rompió entonces. No fuerte, no dramático, solo un chasquido limpio dentro de mi pecho. Así que eso es, dije. Eso es lo que compró mi silencio. Ella finalmente me miró a los ojos. Ray, no hagas esto más grande de lo que es. Me reí una vez, agudo y feo. Abriste crédito a mi nombre. Es solo una tarjeta, dijo. Podemos pagarla. Podemos. Esa palabra de nuevo. Recogí mis llaves. Voy a salir. ¿A dónde?, preguntó Sharon. A asegurarme de que no haya más sorpresas, dije. Conduje hasta la cooperativa de crédito, con las manos apretadas en el volante. El cielo estaba bajo y blanco, del tipo que te presiona hacia abajo. Adentro, olía a limpiador de alfombras y tinta de impresora. Me senté con una oficial de préstamos llamada Denise, que parecía tener mi edad y no se inmutó cuando le conté lo que había encontrado. Ella sacó mi archivo, con el ceño fruncido. Hay más de una, dijo suavemente. Mi estómago cayó. 2 tarjetas de tienda, un préstamo a corto plazo a plazos. Todos abiertos en los últimos 6 meses. Todos vinculados a mi información. Yo no autoricé nada de esto, dije. Le creo, dijo ella. Vemos esto mucho. Situaciones familiares que duelen más que los números. Me guió a través de los pasos. Declaración jurada de fraude, congelación de crédito, documentación. Nada llamativo, solo trabajo lento y cuidadoso para detener la hemorragia. Cuando llegué a casa, Sharon estaba esperando. ¿Realmente vas a hacer esto?, preguntó, con los ojos muy abiertos. ¿Llamarlo fraude? Lo estoy llamando por lo que es, dije. Y lo estoy deteniendo. Su voz se quebró. Vas a arruinarlo. Negué con la cabeza. Tú ya le enseñaste que estaba bien. Esa noche, dormí en el sofá. No porque ella me lo pidiera, sino porque necesitaba espacio para pensar sin que alguien me explicara mi propia vida. Al día siguiente, encontré los mensajes. No estaba husmeando. Su tableta se iluminó en la mesa de café cuando llegó una notificación. Vi mi nombre en la vista previa. Ray lo cubrirá. Siempre lo hace. Era de Sharon para Braden, con fecha de hace meses. No leí más al principio. Simplemente me quedé sentado allí, con la tableta brillando en mis manos, sintiendo como si me hubieran golpeado en algún lugar profundo. Cuando me desplacé, se puso peor. No te preocupes por el alquiler este mes. Solo ponlo en la tarjeta bajo el nombre de Ray. Él odia el conflicto. No dirá nada. Dejé la tableta con mucho cuidado. Cuando Sharon llegó a casa del trabajo, yo estaba sentado a la mesa. La carpeta Manila estaba abierta frente a mí. Las cartas de la cooperativa de crédito, los estados de cuenta, los mensajes impresos. Ella se detuvo en la puerta. Leíste mis mensajes, dijo. Tú usaste mi nombre, dije. Nos quedamos allí, con la distancia entre nosotros más ancha que la habitación. Estaba protegiendo a mi hijo, dijo. ¿Y quién me estaba protegiendo a mí?, pregunté. Ella no respondió. Ese fue el momento en que supe que no había un camino silencioso de regreso de esto. Ninguna cantidad de tragar saliva arreglaría lo que se había hecho en silencio. No grité. No amenacé. Le dije exactamente lo que iba a suceder.
Voy a separar nuestras finanzas, dije. Voy a congelar mi crédito. Voy a documentar todo. Y he terminado de cubrir a Braden. Su rostro se puso pálido. ¿Nos vas a humillar? Negué con la cabeza. No estoy humillando a nadie. He terminado de mentir. Ella se hundió en una silla. Estás eligiendo esto sobre tu familia. Recogí la carpeta y la cerré. No. Me estoy eligiendo a mí mismo. Por primera vez esa noche, no me sentí fuerte. Me sentí vacío, como una casa después de una tormenta, la estructura en pie, pero despojada hasta los cimientos. Pero también sentí algo más, una certeza que no había sentido en años. El siguiente paso no sería privado. Y la verdad, una vez que tuviera espacio para respirar, iba a hablar por sí misma. El salón parroquial en St. Marks estaba detrás de la iglesia de ladrillo como siempre lo había estado. Techo bajo, paredes beige, mesas plegables alineadas de extremo a extremo. Los domingos como este, se llenaba de ollas de cocción lenta y platos de papel, y de gente que se conocía desde hacía el tiempo suficiente para dejar de fingir. Era el tipo de lugar donde la verdad no hacía eco. Simplemente se asentaba. Sharon insistió en que fuéramos. Dijo que se vería mal si no lo hacíamos. Una comida compartida para recaudar fondos para las reparaciones del techo. Todos los de su lado de la familia estarían allí. Vecinos también. Gente del trabajo. Gente que sonreía y asentía y pensaba que nos conocía. Acepté ir porque sabía algo que ella no. Ya no tenía miedo de cómo se verían las cosas. El salón olía a chili y jamón al horno. Alguien había traído huevos rellenos. El café se preparaba en grandes urnas de metal que siseaban suavemente. El zumbido de la conversación llenaba la sala, roto de vez en cuando por risas. Braden ya estaba allí cuando entramos. Estaba de pie cerca de la larga mesa de comida, con los hombros tensos, la mandíbula apretada, hablando rápido con cualquiera que quisiera escuchar. Podía escuchar mi nombre flotar por el aire, llevado al borde de la acusación. Ese hombre se llevó todo, dijo. Me dejó sin nada. Sin advertencia, simplemente me quitó la alfombra de debajo. La gente asentía. Algunos parecían incómodos. Unos pocos miraron hacia mí. Sharon se mantuvo cerca de mí, con la mano flotando cerca de mi brazo como si pudiera agarrarlo si yo salía corriendo o si hablaba. Braden nos vio y su rostro se iluminó, no con alivio, sino con una ira agudizada por la audiencia. Ahí está, dijo en voz alta. El señor responsable. La habitación se calmó sin que nadie se lo propusiera. Así es como sucede en los lugares pequeños. La gente deja de masticar. Dejan de tintinear los tenedores. Esperan. ¿Quieres explicarles a todos por qué arruinaste mi vida?, exigió Braden. No respondí de inmediato. Puse la carpeta manila sobre la mesa más cercana. Sencilla. Sin etiquetas, sin drama. No arruiné nada, dije. Pero si quieres hablar de ello, podemos. Braden se rió, amargado. Oh, ¿ahora quieres hablar? Sí, dije. Ahora. Lanzó sus manos hacia afuera. Se llevó mi coche, mi teléfono, hizo que me echaran de mi apartamento. Perdí mi trabajo por su culpa. Asentí una vez. Perdiste tu trabajo porque no te presentaste a tiempo. Eso provocó algunos murmullos. Sharon se movió a mi lado. Gay. Levanté una mano, no para detenerla, sino para estabilizarme. Abrí la carpeta. Adentro había copias. Limpias, ordenadas, el tipo de papeleo con el que nadie discute por mucho tiempo. Deslicé la primera página hacia adelante para que quedara frente a la mesa. Este es el título del coche, mi nombre. Luego otra. Póliza de seguro, también mía. Otra. Plan telefónico. Lo pagué cada mes. La cara de Braden se enrojeció. Lo estás tergiversando. Mantuve mi voz uniforme. Este es el contrato de almacenamiento, mi firma. Alguien cerca de la parte trasera se aclaró la garganta. Y esto, dije, colocando el último juego de papeles, es el anexo del contrato de arrendamiento.
Theo firmé porque tu crédito no podía. La voz de Braden se quebró. ¿Y qué? Me ayudaste. No tienes derecho a arrebatármelo todo. Lo miré, y luego realmente lo observé. No al chico enojado, sino al asustado que había debajo. No arrebaté nada, dije. Di aviso. Seguí los contratos. Dejé de pagar por cosas que no eran mías para cargar. Eso es mentira, gritó. Lo hiciste para hacerme daño. Tomé aliento. Lo hice porque te paraste al otro lado de una mesa de cena y me llamaste perdedor. Y tu madre no dijo nada. Cada ojo en la habitación se deslizó hacia Sharon. Ella se congeló por un momento. Casi sentí pena por ella. Casi. Braden giró hacia ella. Mamá. Ella abrió la boca, la cerró. El mismo silencio que me había dado en Tejas Roadhouse. Ese silencio habló más fuerte que cualquier cosa que yo pudiera haber dicho. Desde el costado de la habitación, Derek, el padre de Braden, soltó una risa corta. Esto es ridículo, dijo. Los asuntos familiares no deberían ventilarse así. Me volví hacia él. Entonces tal vez los asuntos familiares no deberían implicar abrir cuentas de crédito a mi nombre. Eso fue todo. La habitación se quedó en silencio sepulcral. La cabeza de Sharon se levantó de golpe. Deslicé un documento más hacia adelante. Esta es una cuenta de crédito de tienda abierta sin mi autorización. Y esta es otra. Y un préstamo a corto plazo, todos vinculados a mi información. Braden miró los papeles como si pudieran estallar en llamas. Derek dio un paso atrás. No quiero tener nada que ver con eso, murmuró. La voz de Sharon temblaba. No tenías que traer esto aquí. La miré. Tú lo trajiste aquí el día que elegiste el silencio sobre la verdad. Braden golpeó su puño sobre la mesa. Arruinaste todo. No alcé la voz. No me acerqué más. No te quité nada, dije. Dejé de fingir que estaba bien que me faltaran al respeto. Eso es todo. El zumbido de los ventiladores de techo llenó el espacio. La taza de café de alguien traqueteó al ser dejada con demasiada fuerza. Nadie aplaudió. Nadie vitoreó. Simplemente lo vieron. Sharon se hundió en una silla como si sus piernas hubieran cedido. Braden se quedó allí respirando con dificultad, su historia desmoronándose frente a las personas de las que había querido simpatía. Cerré la carpeta y la recogí. He terminado, dije. No voy a discutir más sobre esto. Salí al frío. El aire de invierno golpeó mi cara, nítido y limpio. Mi aliento se empañaba frente a mí. Por primera vez en semanas, mis hombros cayeron. No me sentí victorioso. Me sentí acabado. Detrás de mí, la puerta se abrió. Pasos apresurados. Rey, dijo Sharon, con la voz quebrada. ¿Espera? Me di la vuelta. Ella se veía más pequeña allá afuera, más vieja. No tenías que hacerlo así, susurró. La miré a los ojos. Lo hice, porque el silencio no funcionó. Su teléfono vibró en su mano. Ella miró la pantalla, el pánico estallando en su rostro. Es Braden, dijo. No tiene a dónde ir. Asentí una vez. Lo sé. Mientras caminaba hacia mi camioneta, mi teléfono también vibró. Una llamada entrante, Sharon. No contesté la llamada de inmediato. Me quedé junto a mi camioneta en el estacionamiento de la iglesia, con el frío filtrándose a través de las suelas de mis botas, escuchando el teléfono vibrar hasta silenciarse en mi mano. La noche había caído rápido, el invierno de Indiana haciendo lo que mejor sabe hacer, convirtiendo el aliento en niebla y los pensamientos en algo afilado. Cuando finalmente contesté, no dije hola. Rey, dijo Sharon. Su voz era fina, tensa por el pánico. Tienes que volver. Él está perdiendo el control. Dice que no tiene a dónde ir. Me apoyé contra el costado de la Silverado y miré hacia las ventanas del salón parroquial que brillaban en amarillo contra la oscuridad. La gente todavía estaba adentro, todavía hablando, todavía procesando.
No voy a volver a entrar, dije. No puedes simplemente dejarlo así, dijo ella. Es tu familia. Cerré los ojos por un momento. La palabra familia solía significar algo que me mantenía callado. Esta noche, significaba otra cosa. No lo estoy dejando, dije. Simplemente no lo estoy rescatando. Ella tomó aire. ¿Qué significa eso siquiera? Significa que haré lo que sea razonable, dije. Llamaré a un motel y pagaré por una noche. Le daré el número de un refugio en el centro que ayuda a los hombres jóvenes a recuperarse. Incluso lo llevaré allí si quiere. Pero no voy a abrir mi billetera de nuevo. No como antes. Hubo silencio en la línea. Silencio real. No del tipo detrás del cual ella solía esconderse. Te necesita, dijo finalmente. Abrí la puerta de la camioneta y me senté, el olor familiar a café y aceite conectándome a tierra. No, dije suavemente. Necesita aprender a pararse sin apoyarse en alguien a quien no respeta. Su voz se quebró. ¿Y qué hay de mí? Pensé en eso. En los años de comidas ingeridas en silencio. De cheques escritos sin agradecimiento. De tragar palabras para mantener la paz. Necesito honestidad, dije. Necesito saber que no estoy siendo utilizado. Y ahora mismo, no tengo eso contigo. Ella comenzó a llorar. No fuerte, solo lo suficiente para dejarme oírlo. Nunca quise que llegara tan lejos, dijo. Lo sé, dije. Y lo decías en serio. ¿Pero llegó? Colgamos un minuto después. Sin promesas, sin gritos. Solo la verdad, finalmente dicha en voz alta. Conduje a casa, con la calefacción baja zumbando, la radio baja. Las carreteras estaban mayormente vacías. Fort Wayne siempre se siente más pequeño por la noche, como si la ciudad estuviera conteniendo la respiración. Cuando entré en el camino de entrada, la casa se veía igual que siempre, luz del porche encendida, cortinas cerradas. Pero cuando entré, ya no se sentía como mía. No de la manera que debería. Empaqué una bolsa de deporte. Nada dramático. Vaqueros, camisas de trabajo, artículos de aseo, las cosas que necesitas cuando has terminado de fingir que un lugar te queda bien. Le dejé una nota a Sharon en el mostrador. Corta, clara, sin culpas. Me quedaré en otro lugar por un tiempo. Necesito espacio para pensar. Hablaremos cuando ambos estemos listos para decir la verdad. Conduje hacia el este, pasando por calles que había conducido 1000 veces, hasta que las casas se dispersaron y el río apareció a la vista. Un pequeño alquiler estaba cerca del St. Joseph, viejo, estrecho, nada lujoso, pero era tranquilo. El propietario me entregó una llave y no hizo preguntas. Esa primera noche, me senté en el borde de la cama y escuché el lugar asentarse. Sin ruido de televisión, sin pasos, sin teléfono vibrando con la emergencia de otra persona. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando a través de cortinas finas. Hice café en una taza astillada que había comprado en una tienda de segunda mano calle abajo. Lo llevé afuera y me senté en el pequeño escalón delantero, el vapor elevándose en el aire frío. El río se movía lento y constante. No le importaban las discusiones, ni el papeleo, ni el orgullo. Simplemente seguía adelante. Por primera vez en años, mi pecho se sentía ligero. Pensé en Braden, enojado, asustado, repentinamente sin red. Esperaba que lo resolviera. Realmente lo esperaba. Pero también sabía que salvarlo de nuevo solo le enseñaría la lección equivocada. Pensé en Sharon, en el silencio que había elegido, en el momento en el salón parroquial cuando finalmente se volvió en su contra. Y pensé en mí mismo, en todos los años que había confundido estar callado con ser amable. Esto es lo que aprendí, el silencio puede mantener la paz, pero también puede enseñar a las personas cómo tomar de ti sin consecuencias. Los límites no te hacen cruel. Te hacen honesto. Si estás escuchando esto y alguna vez te has tragado palabras para mantener las cosas en calma, si alguna vez has pagado el precio por la comodidad de otra persona, tómate un momento y pregúntate quién te está protegiendo a ti. Si esta historia te resultó familiar, compártela con alguien que pueda necesitar escucharla.
Y si quieres más historias sobre cómo encontrar tu columna vertebral más adelante en la vida, ya sabes dónde encontrarme.